Analizando las tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación en general y a la enseñanza en particular, podemos observar que muchos docentes de inicial, primaria, secundaria o superior vienen usando ya diversas de estas tecnologías, producto de la experiencia mediante la práctica docente o a través de las capacitaciones o la actualización profesional. Este hecho podría significar un aspecto favorable con miras al desarrollo de un método de enseñanza virtual de calidad. Sin embargo, podría al mismo tiempo significar un factor de riesgo para dicho fin. ¿Cómo podría ser un factor favorable y de riesgo al mismo tiempo? ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de la situación descrita? Esto dependería de las tecnologías en sí o de quiénes las usan o cómo las usan. Hola, ¿qué tal? Te saluda Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal. En los próximos minutos analizaremos las tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza virtual, los posibles riesgos de su uso actual por algunos docentes y cómo un sistema de enseñanza virtual sería la alternativa de solución para dicho riesgo. Quédate conmigo. Como docente universitario, he asistido a diversas capacitaciones y todas han tenido en común que me explicaron cómo usar una serie de herramientas, pero no me explicaron cómo se articulan en el proceso de enseñanza virtual, en qué fases son más pertinentes o cuáles se pueden asociar para un objetivo determinado. En la última capacitación me quedaron algunas interrogantes como ¿por qué no se priorizan las herramientas con las que cuenta el aula virtual de la universidad en vez de aquellas que tienen las mismas características pero que son externas a ella? ¿Cómo articular las herramientas de la capacitación con el aula virtual de la universidad? Si ya se cuenta con un aula virtual oficial, ¿por qué capacitarnos en otras herramientas que tienen las mismas características como Classroom, Sites, Blogger, etc.? Esta capacitación resume en gran medida la situación actual del uso de las muchas herramientas virtuales existentes. Empleo el término herramientas a pesar que también se les llamen recursos, aplicaciones, programas, actividades, software, apps, etc. Unos empleándolos como sinónimos y otros que creemos que se deben hacer algunas diferencias semánticas como la que existe entre recursos y actividades virtuales. En cualquier caso, decía al inicio que muchos docentes vienen usando diversas de estas herramientas y que a pesar que este hecho pueda significar un aspecto positivo, podría también significar un factor de riesgo. Para explicar este argumento, vamos a analizar dos aspectos centrales: el uso que se viene haciendo y por otro lado la diversidad de las herramientas. En primer lugar, el hecho que los docentes usen las herramientas podría significar un riesgo, en tanto solo se conocería cómo usarlas en una situación específica y no otros aspectos como cuándo emplearlas en relación al proceso educativo o con qué otras herramientas se pueden complementar. En segundo lugar, el hecho de que exista una diversidad de herramientas sería un riesgo, dado que no se estaría aprovechando al máximo esta diversidad al no relacionarla con las también diversas características del proceso de enseñanza-aprendizaje virtual, tales como si es presencial, semipresencial, a distancia, para la búsqueda, el procesamiento o la recuperación de la información, o si es para la evaluación del mismo, o si es para el inicio, el desarrollo o el cierre de la sesión. En ese sentido, si definimos sistema como un conjunto o la unión de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo organizado, se hace necesario un sistema de enseñanza virtual en donde se seleccione y se articulen las herramientas virtuales para que funcionen como un todo organizado, considerando no solo el hecho de usarlas, sino para qué y cuándo usarlas, entre otros criterios propios de la dinámica educativa. Sin este sistema, solo se seguirán usando las diversas herramientas desde una posición pragmática y coyuntural, y cualquiera de ellas, por más útil que sea en sí misma, podría terminar siendo poco o nada productiva a la larga. Y así el docente conozca muchas de ellas, se aplicaría el viejo adagio, no siempre más, o para el caso, muchas herramientas virtuales
es mejor. Hablar de enseñanza virtual permite hacer un paralelo con el concepto de Gestalt, y parafraseando a los humanistas, podemos decir que la enseñanza virtual es más que la suma de sus herramientas. Creo que es necesario organizar un sistema de enseñanza virtual, el cual debe tener un marco teórico, su método y sus herramientas a emplear. En ese sentido, para elaborar dicho sistema de enseñanza virtual, se debe considerar diversos aspectos que se pueden agrupar en dos grandes bloques. Bloques que van a influir en el análisis de las herramientas más pertinentes. Estos serían, por un lado, la macro planificación curricular, relacionada con la toma de decisiones a nivel institucional, y por otro lado, la micro planificación, vinculada con los criterios que ejercerá el docente en el desempeño de sus funciones. A nivel de macro planificación, se debe considerar, en primer lugar, la identidad de la institución, su modelo y sus perfiles esperados. Esto permitirá priorizar algunas herramientas de otras, tomando en cuenta aspectos como si promueve la investigación, o más bien el trabajo en equipo, y otras habilidades blandas, o si promueve fundamentalmente aspectos cognitivos como el análisis, la síntesis y la generación de nuevos conocimientos. Un segundo aspecto sería las características de la plataforma con la que cuenta la institución educativa, la que con una estructura y funcionamiento amigable, así como la disposición de herramientas virtuales como el aula virtual, el registro de notas, un sistema de matrícula y una sección de información, entre otros aspectos, puede facilitar las actividades de la dinámica educativa. Un tercer aspecto serían las características del aula virtual, la que existe varias opciones, como Moodle, Edmodo, Blackboard, Chamilo, etc. El objetivo es tener un aula virtual que reúna los recursos, definidos como aquellas herramientas virtuales para la entrega de insumos al estudiante para facilitar su aprendizaje, así como también actividades, definidas estas como aquellas herramientas que el estudiante deberá realizar y entregar, ya sea de manera individual o colectiva, como productos de aprendizaje o como parte de su evaluación. Recursos y actividades deben ser los necesarios para generar lo menos posible que el docente requiera herramientas externas al aula virtual, facilitando así su desempeño y el de sus estudiantes. El cuarto aspecto es la herramienta de videoclase, la que puede ser elegida entre Zoom, Jitsi, Google Meet, Microsoft Teams, etc., cada una de las cuales presenta diversos medios para comunicarse, como el video, el audio y el chat, así como medios de transmisión de información, como compartir pantalla, archivos, videos de YouTube, además de funciones de gestión de la clase, como administrar quienes pueden compartir pantalla, formar grupos, silenciar audios, etc. Los medios para comunicarse, como los de transmisión de la información y las funciones de gestión del aula, serán en mayor o en menor cantidad dependiendo de la herramienta elegida, y esta deberá ser aquella que brinde las mayores facilidades a docentes y estudiantes para desarrollar la videoclase con lo necesario sin necesitar salir de ella. A nivel de microplanificación, se debe considerar en primer lugar la etapa del acto docente en donde se desea utilizar la herramienta virtual. En ese sentido, se debe considerar como criterio de selección si la herramienta contribuirá en la planificación, en la didáctica o en la evaluación del quehacer docente. Otro aspecto es la fase de la sesión de aprendizaje donde se desea utilizar la herramienta virtual, sea esta en el inicio, el desarrollo o el cierre de la sesión. Y un tercer aspecto sería cómo se propone que trabajen los estudiantes, tanto los recursos como las actividades virtuales, sea esto de manera individual o grupal. Si bien los criterios de macroplanificación determinarán en gran medida la elección de las herramientas del sistema de enseñanza virtual que proponemos, los criterios de microplanificación son también importantes y deben relacionarse con los primeros. Esto a través de una retroalimentación entre la perspectiva de las competencias y necesidades docentes para cumplir sus labores en la enseñanza virtual y la perspectiva de los directivos de la institución en cuanto a criterios de gestión. Un análisis del perfil de los docentes, de sus competencias digitales y de sus requerimientos para cumplir sus labores virtuales, relacionado luego con criterios de macroplanificación como la visión-misión y con aspectos presupuestales para la adquisición de las herramientas necesarias, sería una muy buena opción. Estimados amigos,
Después de organizar el sistema de enseñanza virtual, el siguiente paso es tomar la decisión sobre qué herramientas virtuales son las más adecuadas. Existen muchas, como ya dijimos, pero considerando los criterios antes expuestos, se pueden seleccionar las más pertinentes. Nosotros contribuiremos en ese sentido dándote a conocer algunas de las herramientas de la información y la comunicación que podrían funcionar de la mejor manera en el proceso de enseñanza-aprendizaje virtual. Para ello, prepararemos un par de videos. El primero orientado para describir las mejores herramientas para docentes y el segundo centrado para describir las herramientas virtuales para estudiantes. Permanece atento a las próximas publicaciones de dichos videos. Soy Vicente Mendoza, especialista en enseñanza, aprendizaje y desarrollo personal.